Estamos trabajando, mis estimados hermanos, en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur y estamos realizando clases de lunes a sábado, todos los días, gracias al Señor. El devocional hablaba acerca de leer las Sagradas Escrituras, la preocupación del apóstol Pablo de los libros y la exhortación a Timoteo de que leyera la palabra de Dios. El Instituto Bíblico tiene ese objetivo, mis hermanos, de dedicarse al estudio de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Y trabajamos, los instrumentos que utilizamos, las herramientas son los libros. Trabajamos con muchos libros. Todos los que estudian teología tienen que leer muchos libros, muchas horas invertidas de lectura de textos. John Wesley le pedía a sus predicadores de leer 5 horas diarias, decía él. Y los que no tenían el hábito de la lectura debían desarrollarla por medio de la práctica, señalaba él. Ahora nosotros en octubre vamos a comenzar una materia los días lunes presencial acá en Puerto Montt de Romanos y el libro de Gálatas. Es los libros que vamos a estar trabajando. Y también en Alerce los días sábados estamos trabajando desde octubre hasta diciembre, 1 de Corintios y 2 de Corintios. Los hermanos que estén interesados pueden estar presencial o también online cualquier día de la semana. En la tarde, de las 19 hasta las 20 horas, estamos haciendo clases con el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Y la palabra de Dios, que vamos a darle lectura, mis hermanos, antes de leerla, exhortar la palabra de Dios, mi pastor César Zúñiga, en la iglesia a la cual pertenezco, le informé ayer que estaba invitado este domingo y me dijo, envíele saludos a la iglesia. Y nosotros enviamos saludos glorificando a nuestro Señor. Así que entrego los saludos glorificando a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muy bien, mis hermanos. La palabra de Dios se va a encontrar en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 del libro de Gálatas, versículo 22 en adelante. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Le doy lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena obra, al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias, Dios mío, por encontrarnos aquí en tu casa de oración, con la finalidad de escuchar tu santa palabra, mi Dios, que permanece para siempre, que edifica nuestras almas, que es el alimento espiritual para nuestro espíritu, mi Señor, que nos corrige, nos instruye, nos enseña, nos revela de los misterios espirituales, mi Señor, que el mundo desconoce. Te pedimos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude
a poner por obra, a practicar estas enseñanzas, mi Señor. Ayúdanos a reproducir la imagen tuya en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser sal de la tierra, luz del mundo, a no ser piedra de tropiezo para nadie. Ayúdanos, Padre Celestial, reflejar tu voluntad, reflejar tu luz, reflejar tu carácter a este mundo, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu nos motive, nos ayude a aplicar esta enseñanza, Padre bendito. Te lo pedimos por misericordia, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento, mis queridos hermanos. Voy a cantar un pequeño, breve coro de la obra de Dios que hace en nosotros. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios nos puede transformar, nos puede cambiar. Nosotros cuando llegamos a la fe cristiana, llegamos a Cristo, llegamos a una iglesia, comienza el proceso de transformación, de restauración. Comienza el proceso de la reestructuración de toda nuestra vida, mis queridos hermanos. Todas las actividades que estamos realizando nosotros en la iglesia tienen la finalidad de restaurar la imagen de Dios en nosotros que se perdió en el huerto del Edén, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado destruyó esa imagen, la pervirtió. Por lo tanto, ahora nosotros nos encontramos en un proceso de restauración de la imagen divina en nuestros corazones y ahora conforme a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es ser un cristiano espiritual? ¿Quién es un cristiano espiritual? ¿Será aquella persona que habla en lenguas, que profetiza, que tiene discernimiento de espíritu? ¿Será aquella persona que tiene visiones, sueños, que danza en el espíritu? ¿O que tiene palabra de ciencia o palabra de sabiduría? ¿Será aquella persona un cristiano espiritual? En el libro de Corintios encontramos que el apóstol Pablo le escribe a estas personas. Le dice a los corintios: yo a ustedes no le pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Porque alguno dice que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y otro yo soy de Cristo. Tienen conflicto interno dentro de esta congregación. Hay distintas sectas internas dentro de este grupo que se identifica con algunos de los predicadores preferidos que existían en esa época. Habían también conflictos personales que llevaban estos conflictos a los tribunales de justicia para que ellos los solucionaran. Habían problemas de inmoralidad. Llegaban borrachos y ebrios a tomar la Santa Cena. No se juntaban con aquellas personas que tenían menos recursos económicos. Los que tenían mayores recursos económicos se adelantaban y se festejaban, desarrollaban un gran banquete y tomaban excesivamente, de modo que llegaban a tomar la Santa Cena de ebrios. Esas personas tenían todos los dones espirituales. No les faltaba ningún don espiritual. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice: aunque ustedes tengan todos los dones espirituales, no los constituye esa actividad o esos dones un cristiano espiritual. Entonces, ¿qué es ser un cristiano espiritual? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, nos indica qué es ser un cristiano espiritual. El apóstol Pablo escribe esta epístola para solucionar un conflicto dentro de la iglesia de Gálatas. Y en esta epístola nosotros podemos ver qué es ser un cristiano espiritual. Un cristiano espiritual se destaca por algunas prácticas que desarrolla el cristiano espiritual. ¿Cuáles son estas prácticas? Una de estas prácticas
es que el cristiano espiritual desarrolla o cultiva el fruto del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son estos frutos? Aquí nos dice, es amor. En la Sagrada Escritura hay varios vocablos para describir el amor. Uno de ellos es el fileo, el otro es el ágape. Y en el mundo antiguo habían varios términos que se utilizaban para referirse al amor, describir el amor. Cada uno en distintos niveles, distintos grados, con distintos matices o distintas connotaciones. Estaba el eros, estorgé, fileo y también el ágape. El vocablo que se utiliza acá en este pasaje bíblico es el ágape. El ágape es el más alto nivel de amor. La característica de este amor ágape es que es un amor racional. Eso significa que no está fundamentado, no está basado en los sentimientos. No nos dice, cuando el Señor nos dice, ama a vuestros enemigos. No nos está diciendo que sintamos amor por nuestros enemigos. Porque el amor en la Sagrada Escritura no es sentimental, no se basa en los sentimientos, porque los sentimientos son inestables, son variables, no son permanentes en el tiempo, dependen de las circunstancias. Este amor de los cuales nos está escribiendo la Sagrada Escritura es un amor racional, es un amor voluntario, es una decisión de amar. Cristo toma la decisión de amar a los seres humanos y Dios toma la decisión también de amar a los seres humanos. Es voluntario entonces, es una decisión. El amor de el libro de Gálatas, del cual nos está hablando, dando cuenta, también es un amor sacrificial. Cristo es el modelo de este amor. Él se sacrificó por amor a los seres humanos, muriendo en la cruz. Ese tipo de amor es el que caracteriza a un cristiano espiritual. Un amor sacrificial, racional, voluntario. Es un amor incondicional. ¿Qué significa eso? Que el objeto del amor de un cristiano no debe cumplir ninguna condición para expresar ese amor, porque es incondicional. No nos está diciendo que nosotros amemos a ciertas personas que reúnen algunas condiciones, sino que no deben reunir ninguna condición para que nosotros podamos expresar este amor. El amor en las Sagradas Escrituras es un amor práctico. Esto lo dice el Evangelio de Juan, el autor de las epístolas de Juan. No amemos solamente de palabra, no amemos solamente con la lengua, sino que amemos con sinceridad, con verdad. Si hay una persona que viene a nosotros con algún problema, con alguna dificultad de temas económicos, nosotros no simplemente lo despedimos, le decimos que Dios la acompañe, que Dios te bendiga y va en paz, sino que nos dice las Sagradas Escrituras que debemos demostrar ese amor por medio de algunas prácticas objetivas, por medio de obras concretas que demuestren efectivamente el amor. Es decir, debemos darle algo para que se vista y algo para comer también si tiene alguna necesidad física o de alimento. El amor es práctico entonces. Es realizar todas las acciones con la finalidad de solucionar los problemas o dificultades integrales de la otra persona. Eso es el amor. No es un sentimiento, algo práctico. Cuando la Sagrada Escritura nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, nos está diciendo que debemos realizar obras, acciones, con la finalidad de ayudarle integralmente a la otra persona. Esa es la característica de este amor del cual nos está mencionando las Sagradas Escrituras. El cristiano espiritual desarrolla esta virtud del fruto del Espíritu, que es el amor. Eso es lo que nos está pidiendo, mis estimados hermanos, este pasaje bíblico. Que nosotros cultivemos, desarrollemos, nos enfoquemos en desarrollar esta virtud del Espíritu que es el amor. Es sacrificial, es voluntario, es racional, es algo práctico, no se fundamenta en lo emocional. ¿Qué otra virtud del fruto del Espíritu nos muestra el pasaje bíblico? Aparte del amor, es el gozo. El cristiano espiritual, el cristiano que realmente es espiritual, no anda amargado, sino que tiene el gozo del Señor. Porque el gozo de la salvación lo experimenta. Se sabe salvo, se sabe perdonado.
limpiado su conciencia, limpiado de todo mal. Ahora se sabe que ya no es hostil ni enemigo de Dios. Ahora sabe que es nueva criatura. Ahora sabe que es participante y con Cristo está en los lugares juntamente con Él, en los lugares celestiales. Se sabe templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tiene alegría, porque sabe que después de la muerte nos vamos con el Señor. El Espíritu de Dios el que provoca esta felicidad, esta alegría. No puede andar el corazón con angustia, con amargura de corazón, sino que tiene el gozo de la salvación. La persona que es salva tiene el gozo de Cristo en su corazón. Es un mandato de Dios a todos los cristianos. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os vuelvo a decir, regocijaos en el Señor. En Cristo el creyente debe regocijarse. Esa es una virtud del fruto del Espíritu. La alegría, el gozo, la felicidad de ser hijo de Dios, de ser adoptado a la familia de Dios. La otra virtud del fruto del Espíritu es la paz. Ahora ya el cristiano tiene paz en su corazón. Ya no es enemigo de Dios, no es hostil a Dios. Ya no hay una guerra entre el ser humano y Dios. Cuando hablamos de paz, no hablamos acerca de un sentimiento de estabilidad emocional. Cuando hablamos de paz, queremos decir en las Sagradas Escrituras que ahora ya no hay más guerra, no hay más belicosidad entre el alma del pecador con Dios, porque el alma del pecador es hostil, es beligerante, está en enemistad permanente con Dios. Hay una guerra constante con Dios. Es hostil, es indiferente, es profano, es sacrílego con respecto a Dios. Pero cuando se convierte al Señor Jesucristo, ahora se produce la paz. Ya no hay más guerra, violencia entre el alma con Dios, porque ahora se ha producido la paz espiritual, la paz que sobrepasa todo entendimiento, nos dice la Sagradas Escrituras, la que prometió nuestro Señor Jesucristo. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. El cristiano espiritual desarrolla estas virtudes del fruto del Espíritu. También es paciente. El cristiano espiritual no pierde la paciencia. No se descontrola porque las cosas no van como quieren, o no puede obtener lo que quiere de inmediato, porque Dios no tiene prisa. Así tampoco nosotros no debemos tener prisa en los asuntos espirituales de ninguna circunstancia de la vida. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que nos está diciendo el Señor es que seamos como Él, paciente, que pasa por alto el pecado de los seres humanos, porque si no fuera paciente con nosotros, ya estaríamos todos nosotros fulminados por el juicio y la ira de Dios. Pero Él es paciente, por eso es que todavía espera que las personas lleguen al arrepentimiento. Una niña estaba pidiendo al Señor: Señor, dame paciencia, pero dámela ahora mismo. Nuestro Señor quiere que nosotros seamos pacientes. Paciente con los colegas de trabajo. Si tiene conflicto con sus colegas de trabajo, sea paciente con su colega de trabajo. Si tiene conflicto con su jefe, sea paciente con su jefe. Si tiene conflicto dentro de los miembros de la congregación, tenga paciencia con sus hermanos. Si hay un hermano que se cae, que es inestable espiritualmente, que anda en el mundo y que vuelve a la iglesia y después vuelve al mundo y vuelve a la iglesia otra vez, que vuelve permanentemente al mundo, que tiene recaídas espirituales, recaídas morales. La Biblia nos dice que debemos tener paciencia. No debemos desestabilizarnos emocional ni espiritualmente, porque el Señor tiene paciencia para con nosotros. ¿Cómo no vamos a tener paciencia por los demás si Él es paciente para con nosotros? Decimos a nuestro Señor en la oración: Señor, tenme paciencia. Ayúdame a crecer en la fe cristiana. Eso es lo que también debemos procurar para con la otra persona, ser paciente. El Señor nos pone en estas situaciones difíciles. ¿Para qué? Para ser transformado a su imagen,
para desarrollar esta virtud del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Necesitamos la paciencia para ser un cristiano espiritual. También la otra virtud del fruto del Espíritu es la benignidad, aparte de la paciencia. ¿Qué es lo que es la benignidad? Otras traducciones bíblicas lo traducen como amabilidad. Un cristiano espiritual es un cristiano amable. Hay algunos cristianos que pareciera que estuviesen enojados. Y en algunas iglesias, no en todas, en algunas iglesias, algunos quedan en la portería y parece que tuvieron conflicto con su jefe, con su trabajo, o tuvieron conflicto con su esposa, su esposo, y se están descargando con los hermanos que vienen recién ingresando a la iglesia. El cristiano debe caracterizarse por la amabilidad. Hay otros hermanos que están tan enojados, tan amargados, que vienen y no le dicen al rostro que disimule un poco, sino que lo demuestra abiertamente, deliberadamente. Y pasa como enojado al coro y se sienta y comienza a tocar el instrumento y también enojado. Y cuando termina el culto continúa y se va y también enojado. Es como que el culto ni siquiera le hizo efecto. La Sagrada Escritura nos dice que debemos caracterizarnos por la amabilidad. Debemos ser personas amables. Es un fruto del Espíritu que debe desarrollarse. No es algo inherente dentro de los seres humanos. Es algo que se debe desarrollar por el poder de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, por medio de la práctica, por medio del esfuerzo. Alguien puede decir, pero yo no tengo estas características, Dios me hizo así, yo voy a morir así, porque Dios me hizo de esta manera. Nadie me puede cambiar. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que debemos cambiar. No debemos ser como nacimos. No debemos ser como, alguien dijo, no, como nacimos de nuestros padres o nuestro contexto nos hizo así. Porque la fe cristiana consiste en un crecimiento, en una transformación, en aumentar en grado de la santificación. Aunque nunca lo lograremos aquí en la tierra, pero vamos con ese proceso, en ese proyecto. Vamos creciendo. De lo contrario, ¿cómo le vamos a pedir al mundo que abandone su incredulidad, que se vuelva a Cristo, que se arrepiente? Si nosotros ni siquiera creemos en la transformación que hace el Espíritu de Dios y la fe cristiana en nuestra vida. Debemos ir creciendo, desarrollando, ir madurando la fe cristiana. Para eso estamos aquí, para madurar en la fe cristiana, para no desestabilizarse espiritualmente. Aunque alguien lo ofenda, incluso dentro de la iglesia, no se va a ir de la iglesia por ese insulto, por esa ofenda o esa ofensa, porque no le sirve al hombre. Le sirve a Jesús de Nazaret, el que murió por nuestros pecados. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa los problemas que tengamos en la denominación, siempre ocurrirá eso. Dentro de los miembros de una iglesia, no importa. Nosotros servimos a Cristo, miramos a Cristo, estamos fundamentados en Cristo, estamos siendo reestructurados en Cristo, edificamos nuestra vida en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para reconstruir la roca de nuestra salvación. Debemos caracterizarnos por la amabilidad y también por la bondad, nos dice la palabra de Dios, la generosidad. De eso nos está hablando el pasaje bíblico. Ser generosos con las personas, con la caridad, con el servicio social, con la acción social, con ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Eso es lo que cultiva un cristiano espiritual. De eso se trata la bondad. La fe, también nos menciona la Sagrada Escritura, otra virtud del fruto del Espíritu es la fe. La fe, la palabra de Dios, tiene varias connotaciones, muchos matices. Puede referirse a la fe salvífica, la fe de la salvación. Puede referirse también a la doctrina cristiana. Puede referirse también al don de la fe. O puede referirse a la lealtad y a la fidelidad. Y siempre el mismo vocablo en griego que es pistis. Pero ¿cómo vamos a ver cuál es la connotación en este pasaje bíblico del término fe? El contexto lo sugiere. Se refiere a la lealtad y a la fidelidad. E incluso algunas traducciones bíblicas lo mencionan, lo traducen como fidelidad o lealtad. Nos está diciendo que el que cultiva el fruto del Espíritu, una virtud del fruto del Espíritu, es la lealtad a nuestro Señor, la fidelidad a nuestro Señor.
El libro de Apocalipsis dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. A eso nos referimos con la fidelidad. Cristo es la prioridad número 1 en su vida. No es el trabajo, no es la familia, no es la denominación, no es un partido político, o el deporte incluso, o también puede ser la cultura o el arte. La prioridad número 1 de los creyentes es Jesús de Nazaret. Debemos ser leales a Cristo Jesús. Permanecer fieles a Cristo Jesús hasta la muerte, nos dice la palabra de Dios. Porque la fe cristiana no es una moda. Mañana voy y luego me dejo de ser cristiano algunos años más. La fe cristiana es perseverar hasta el fin. Continuar hasta el fin. El que entra a la fe cristiana no puede volver a salirse de la fe cristiana. Porque una vez que salga de la fe cristiana, no puede volver otra vez. Es el pecado de la apostasía, nos señala la palabra de Dios. La mansedumbre, otra de las virtudes del fruto del Espíritu. Como Cristo Jesús. Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas, porque ligero es mi yugo, liviana mi carga. Nos está hablando nuestro Señor de aprender de Él, ser como Él, manso. Cuando lo escupían, lo bofeteaban, lo torturaban, lo crucificaban, no guardaba rencor, no era agresivo, no respondía con violencia, sino que Él callaba. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Ese es un ejemplo de mansedumbre. Cuando lo critican, lo insultan, lo agreden, quieren provocarlo para que estalle en ira. El cristiano espiritual presenta la otra mejilla. No resiste al que es cruel con uno mismo, porque es manso, nos señala la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Cristo Jesús. Si alguien te pega en la mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te dice, un soldado romano en el contexto del siglo I, acompáñame una milla, ve con él 2. Si alguien te pone a pleito en los tribunales de justicia con respecto a la túnica, ni aun la capa le niegues, nos dice el Señor. Todos aquellos que nos tratan mal nosotros y nos maldicen, nosotros debemos bendecir. Aquellos que nos persiguen, nos ultrajan y calumnian nuestro nombre, debemos orar por ellos. Eso es lo que nos señala la palabra de Dios. Ser manso, que no reacciona negativamente ni furiosamente ante las provocaciones de los demás, porque somos sal de la tierra, luz del mundo, somos hijos de Dios. Debemos reflejar la imagen de Cristo cuando nos provoquen o quieren que nosotros no desestabilicemos emocionalmente, en cualquier circunstancia donde quiera que nosotros nos encontremos. Cristo es el modelo de la mansedumbre. También la templanza es otra de las virtudes del fruto del Espíritu. Tiene que ver la templanza con el dominio propio. Tiene control, autocontrol, se domina a sí mismo en temas morales, en temas físicos. Tiene autodominio, como nuestro Señor Jesús de Nazaret y los apóstoles tenían dominio de sí mismos. El apóstol Pablo dice que Él somete su cuerpo, lo somete a servidumbre. No vaya a ser que, habiendo sido heraldo de muchos, yo mismo quede descalificado de este camino de la fe. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que Él controla y se domina a sí mismo. Tiene control y disciplina. Para esto se requiere la disciplina. Es disciplinado consigo mismo. Eso tiene que ver con el dominio propio. Queramos o no queramos orar, por ejemplo, el día domingo en la mañana, si tenemos deseo, sentimos orar, no importa, porque las disciplinas espirituales no se basan en los sentimientos, sino que se basan en llevar a cabo, si hay una responsabilidad, cumplirla, independientemente de cuáles son nuestros deseos o nuestro estado de ánimo en ese día. Se debe llevar a cabo. Como el trabajo, cuando alguien va a trabajar, no importa cómo, si durmió bien o no durmió bien, cómo se siente emocionalmente, tiene que cumplir su responsabilidad diaria. La disciplina espiritual es lo mismo. Tiene dominio propio.
Los que no tienen dominio propio se quedan durmiendo en la casa, no van a trabajar o no tienen moderación en cuanto al trago, después terminan ebrios y después pierden el trabajo por irresponsables, porque no tienen dominio propio. La virtud del fruto del Espíritu es el dominio propio también. El cristiano espiritual, entonces, desarrolla el fruto del Espíritu Santo de Dios. Eso es ser un cristiano espiritual. El apóstol Pablo quiere que nosotros, de esta iglesia, casa de restauración, seamos cristianos espirituales. El Señor desea que cada miembro de esta iglesia sea maduro en la fe. Quiere que crezca en la santificación, que no sea inestable emocionalmente ni espiritualmente, sino que esté firme en la roca de nuestro Señor Jesucristo, que no se altere por alguna situación que ocurra en esta congregación, que no se vaya a otra iglesia o por alguna mala mirada, algún mal comentario, se hiera espiritualmente, sino que debe resistir, porque esas son las características del cristiano espiritual. Se tolera, practica el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Eso es lo que nuestro Señor desea a cada uno de nosotros, de los que se encuentran en esta congregación. El cristiano espiritual también realiza otra práctica, aparte del fruto del Espíritu. El cristiano espiritual anda en el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos dice este pasaje bíblico, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vida cristiana se caracteriza por la vida en el Espíritu, porque ya el Espíritu de Dios ha venido a morar dentro de nuestros corazones. Por medio de la oración, el creyente puede andar en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, degustar, disfrutar de las cosas espirituales, de maravillarse con las cosas espirituales. Por eso es que anda pensando cuando está trabajando, pensando en las cosas espirituales. Anda escuchando música que están relacionadas con las cosas espirituales. Cuando se reúne con la familia, con los amigos, habla acerca de temas espirituales. Porque el cristiano es un cristiano espiritual, disfruta con las cosas espirituales. Se deleita hablando acerca de las cosas espirituales. Eso es andar en el Espíritu. Esas son sus mayores felicidades, sus mayores recreaciones, el andar en el Espíritu. Una persona que anda en el Espíritu no es vanaglorioso, nos dice la palabra de Dios. No nos hagamos vanagloriosos. Es decir, no ser orgulloso, que no se jacta, no se agranda, no tiene inflado el pecho. O como dicen en Santiago en algunas partes, siempre anda arriba del caballo. No se baja nunca del caballo. Se siente superior a todos. Desprecia a los demás. Mira en menos a los demás. Pisotea a los otros. Se siente todopoderoso. Se siente un Dios. Se siente un rey. ¿Qué se sentirá una persona orgullosa? Él solamente o ella hace las mejores organizaciones. Puede ser en una iglesia. No hay otra persona con mayor capacidad para realizar algunas actividades que él o que ella. Todo lo demás lo hacen más o menos o lo hacen de manera precaria. Solamente él es capaz de desarrollar alguna acción de calidad y de manera excelente. Esa es una persona orgullosa. Un cristiano espiritual no es orgulloso. El cristiano espiritual no se siente superior a los demás. No desprecia ni mira en menos ni mira por debajo del hombro a los demás, sino que el cristiano espiritual mira a todos como superiores a él mismo. Así nos dice la palabra de Dios. Si queremos ser cristianos espirituales, debemos mirar a todos como superiores a nosotros mismos. No mirar a nadie con desprecio o mirarlo como poca cosa o despreciarlo y pisotearlo. Eso no hace un cristiano espiritual. Cristo se humilló, ostentando todo el poder del mundo, el Dios de creador y sustentador del universo. Se humilló hasta lo sumo, se hizo esclavo, se hizo obediente, hasta la muerte. El vocablo que se utiliza es dulos. El dulos
no es cualquier esclavo. Habían varios esclavos en la antigüedad. Habían esclavos que eran muy instruidos, como los paidagogos. Habían otros esclavos que tenían la administración de una casa, que era el oikonomos. Y había un esclavo que estaba para los mandados, que realizaba aquellas funciones que no realizaban los otros esclavos. Era el doulos. Cristo, el vocablo que se utiliza para referirse a Cristo es el doulos, aquel que realizaba aquellas tareas despreciables para los otros esclavos en una casa. Cristo es doulos. ¿Cuáles son estas actividades? Lavarle los pies a los amos. A las personas importantes le lavaban los pies. Esa actividad hacía el doulos. Cristo se hizo un esclavo, el más bajo de la escala social dentro de la esclavitud. Eso es lo que nos está pidiendo nuestro Señor, de mirar a todos como superior a nosotros mismos y tener una actitud de servicio a nuestros semejantes. Eso es ser un cristiano espiritual, lo que nos está pidiendo las Sagradas Escrituras. ¿No se siente orgulloso entonces? El cristiano que anda en el Espíritu no se irrita los unos con los otros. No es bueno para los conflictos. Evita los conflictos. Trata de no ponerse en conflicto con nadie en una congregación. Pero hay algunos que le gustan armar conflictos. El cristiano los soluciona los conflictos. El apóstol Pablo dice: si depende de vosotros, estad en paz para con todos, siempre y cuando dependa de nosotros. Debemos procurar la paz, no andar teniendo conflicto entre los miembros de una congregación. Porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, comprada con precio de sangre. Por lo tanto, no podemos tener conflicto entre una congregación porque a Cristo le costó su vida, su sangre. Por eso no se irrita los unos con los otros. El cristiano que anda en el Espíritu no tiene envidia por sus hermanos, por nadie. En algunas iglesias me estuvieron comentando que los hermanos compiten por los vehículos. Llegaban con vehículos caros y después el mes siguiente venía otro con el mismo o otro de mejor calidad. Pero competían entre ellos. ¿Quién tenía los mejores vehículos? Entre algunos pastores también de algunas iglesias se preguntan: ¿cuántos miembros tiene su congregación? ¿Y cuáles son los autos que se estacionan afuera de su iglesia? ¿Cuáles son los metros cuadrados de su congregación? También hay competencias. Aunque no debería ser así, pero existe. Porque todos estamos sujetos bajo la naturaleza pecaminosa. Hay algunos también que se sienten muy orgullosos o compiten entre ellos. Por ejemplo, escuché a alguien que dijo: mírenme a mí, todos los libros que he vendido, todos los premios de música que he obtenido y la fama que tengo. Yo soy el modelo y el ejemplo del éxito cristiano. Un predicador muy famoso. Esas son actitudes carnales, infantiles, de personas débiles en la fe. No son cristianos espirituales. El cristiano espiritual no compite. El cristiano espiritual colabora con los hermanos los unos a los otros. La vida cristiana es una vida de colaboración. No competimos con las otras iglesias. ¿Quién tiene mayores miembros? ¿Quién tiene la mejor liturgia? ¿Quién tiene la mejor edificación? Si no, nos colaboramos los unos a los otros. Esa es la actitud de un cristiano espiritual. En Argentina, un pastor se estableció en una manzana para establecer una iglesia desde la nada. Solamente con la esposa y los hijos comenzaron a tener culto en su casa con la finalidad de establecerse con una iglesia. Y en la otra cuadra, en la misma manzana, pero al otro lado de la calle, había una iglesia ya establecida, histórica, grande. Él no lo vio como competición. Lo que hizo el pastor fue reunir a sus mejores miembros de iglesia, a los más activos, los que participaban, a los que estaban más comprometidos con la obra, a los que contribuían con su tiempo, con sus recursos para la obra, y le dijo: vayan a apoyar al pastor nuevo que llegó a esa congregación, porque necesita personas para iniciarse. Él sabía lo que cuesta armar una iglesia, levantar la iglesia desde la nada. Por lo tanto, él empatizó y vio que el otro pastor no era su competencia,
sino que era su hermano que había colaborar para establecer una nueva iglesia. Eso es lo que hace un cristiano espiritual. Colabora, no compite bajo ningún punto de vista. Hay competencia entre los hermanos. El cristiano que anda en el Espíritu restaura al hermano que ha caído en pecado. No lo desprecia. Si hay un hermano de nuestra iglesia que cayó en pecado, el cristiano espiritual que anda en el Espíritu no lo desprecia, no lo humilla, no lo pisotea, no hace leña del árbol caído, no lo mira en menos, ni tampoco se siente feliz. Imagínese un cristiano que se sienta feliz cuando un hermano nuestro cayó en pecado. Siente dolor, angustia, como si nos hubiesen mutilado un dedo, parte de nuestro cuerpo. Esa es la actitud que debe tener un cristiano espiritual. Lo restaura, lo levanta. Hay algunas iglesias donde el pastor cayó en pecado, muchas iglesias, en Estados Unidos, iglesias bautistas, iglesias pentecostales acá en Chile, le cierran las puertas, lo expulsan, como si fuera un empleado de la denominación. No son empleados los siervos de Dios. Para deshacerse de ellos porque ya no cumple la expectativa de la empresa, sino que son hermanos nuestros. Son hermanos que cayeron en pecado. Y le cierran las puertas. No hay nadie que se preocupe de ellos, lo dejan solo y abandonado. La Biblia dice que se debe restaurar. Se levantan a los hermanos nuestros. Hermanos líderes se restauran. Todos los que han caído en pecado se restauran. Pero no se restauran. Aquí nos dice, se debe restaurar con mansedumbre. No se debe restaurar a los hermanos con esta actitud de superioridad. Como él no ha pecado, no ha cometido este mismo pecado, se siente con una actitud de superioridad, como inmune al pecado. Como si él no pudiera pecar. No debe levantarlo así, sino que nos dice la Escritura con mansedumbre, con humildad. Esa es la característica de la restauración de los hermanos que han caído. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la característica de un cristiano que anda en el Espíritu. El cristiano espiritual desarrolla el fruto del Espíritu. El cristiano espiritual anda en el Espíritu. Y la otra práctica que desarrolla el cristiano espiritual es cumplir la ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la ley de nuestro Señor Jesucristo? Una de estas leyes es que sobrelleva las cargas los unos por los otros. ¿Qué significa esto, sobrellevar las cargas los unos por los otros? El vocablo carga que se utiliza acá en las Sagradas Escrituras, en el idioma bíblico, es varos. El varos es como los médicos o los auxiliares, los técnicos paramédicos. Hay una persona que está tendida en la calle, está herida, lo llevan en una camilla y lo cargan. Ese es el vocablo, varos. Ayudar a cargar a otra persona. Pero aquí no está refiriendo en temas morales y espirituales. No está diciendo que si algún hermano tiene alguna debilidad, una vulnerabilidad en su espíritu, está luchando con un pecado, la responsabilidad de la iglesia es ayudarle en la oración, en la mentoría, en el rendirle cuentas. Los hermanos todos se preocupan de la salud espiritual de cada uno de nosotros. No está diciendo que tenemos responsabilidades colectivas. No solamente responsabilidades con nosotros mismos. Si un hermano de nuestra iglesia débil cae, es responsabilidad de toda la iglesia de que ese hermano no se pierda, sino que sea restaurado. La responsabilidad no es solamente del pastor. Aquí la Sagrada Escritura nos está diciendo que todos los cristianos son responsables de buscar a los hermanos que se han ido, o los hermanos que están vulnerables o están luchando con un pecado. A eso se refiere. Se ayudan mutuamente en la edificación espiritual. Así se cumple la ley de Cristo. El cristiano que cumple la ley de Cristo se somete a prueba a sí mismo. ¿A qué se refiere esto? Se examina a sí mismo. Hace examen de conciencia. Cuando llega la noche se pregunta, ¿en qué yo te he ofendido, Señor? ¿A quién ofendí? ¿A quién traté mal? ¿A quién miré mal? No me di cuenta porque esto ocurre inconscientemente. Algunos hermanos se hieren por alguna actitud, pero que fue inconsciente, sin nosotros deliberadamente realizar alguna acción ofensiva para nuestros hermanos. Señor también. John Wesley decía
que se sometía en las noches ante el tribunal de su conciencia para ver en qué había pecado y él se arrepentía. Eso es lo que hace un cristiano que cumple la ley de Cristo. Se examina. También el cristiano que cumple la ley de Cristo no se compara con nadie, no se compara con otro. Eso lo dice, solo respecto de sí mismo y no de otro. Se examina a sí mismo, pero no se compara con nadie. Porque el cristiano que quiere compararse con otro, lo más probable es que no se compare con un evangelista, con un misionero, con un presbítero, una persona de renombre, una persona que se caracteriza por su consagración. Si un cristiano se compara con otro, lo más probable es que se compare con un hermano nuevo, con un hermano carnal, con la finalidad de sentir una satisfacción personal, diciéndose a sí mismo, realmente no soy tan pecador como este otro hermano. Es decir, quiere justificar su pecado. Se compara con otros para justificar su inmadurez espiritual. El cristiano espiritual se compara con Jesús de Nazaret. Pone a Cristo como la regla para el modelo para nosotros. ¿Quién podría sentirse orgulloso, superior en su grado espiritual al compararse con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Allí nadie puede sentirse orgulloso. Allí todos nos sentimos humillados totalmente. Porque frente a Cristo podemos ver la magnitud de nuestro pecado. El cristiano espiritual, también el que cumple la ley de Cristo, sobrelleva su propia carga, nos dice la palabra de Dios. Porque cada uno llevará su propia carga. En el verso 5 del capítulo 6 del libro de Gálatas. El vocablo ahora es otro con respecto a carga. Ya no es en varo, sino que fortión. La idea es como si nosotros tuviésemos una mochila en la espalda y la cargáramos. Significa que debemos cargar y solucionar los pecados que nosotros tenemos. Debemos eliminar los pecados, las cargas del pecado de nuestra conciencia, debemos irlos solucionando en este trayecto de la vida cristiana. Eso es nuestra responsabilidad. El cristiano que cumple la ley de Cristo resuelve, soluciona y supera todas las debilidades y pecados que tiene. También el que cumple la ley de Cristo, en el verso 6, capítulo 6, hace bien o hace partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, hace buenas obras a favor de la persona que lo instruye, o que le enseña, que le predica, que lo pastorea, que lo mentorea, o que le hace los estudios bíblicos. Hace y participa con ellos de toda cosa buena. El cristiano que cumple la ley de Cristo en el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. El cristiano que cumple la ley de Cristo hace bien, hace buenas obras. El apóstol Pablo en Efesios dice que Él nos salvó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y también las buenas obras son criterio para el juicio final. El Jesucristo dijo, así alumbre vuestras buenas obras delante de los seres humanos, para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen al Señor Jesucristo. El cristiano que cumple la ley de Cristo hace buenas obras. También hace buenas obras a todos, principalmente hace buenas obras por la familia de la fe, nos dice el verso 10. Eso es ser un cristiano espiritual. Eso es lo que la Biblia nos enseña con respecto a lo que es ser un cristiano espiritual. Un cristiano espiritual desarrolla el fruto del Espíritu. Un cristiano espiritual anda en el Espíritu. Un cristiano espiritual cumple la ley de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios en oración y ruego que nos ayude a ser cristianos espirituales. Que el Espíritu de Dios nos ayude a desarrollar el fruto del Espíritu. Pidámosle en oración que el Señor nos ayude a andar en el Espíritu. Y pidámosle al Señor que nos ayude a cumplir la ley de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que quieran comprometerse, los que tengan el llamado de Dios, los que quieran madurar espiritualmente, los que quieren reproducir la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los que quieren crecer a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesús de Nazaret, pueden pasar adelante y pedirle ayuda al Señor en oración, que nos ayude a ser cristianos espirituales. No solamente para los hermanos que quieran desarrollar
el fruto del Espíritu, andar en el Espíritu, cumplir la ley de Cristo, sino también todos los hermanos que tengan alguna necesidad, y vamos a orar por todos los hermanos. Pueden pasar adelante, mis queridos hermanos. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, te glorificamos, te honramos, exaltamos tu santo y poderoso nombre, mi Dios bendito. Te damos muchas gracias por tu palabra que nos instruye, nos ayuda a crecer en la fe, mi Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude a desarrollar el fruto del Espíritu de la paz, de la paciencia, del amor, de la benignidad, de la fe, de la templanza, del dominio propio. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayude a andar en el Espíritu, a no sentirnos superiores a nadie, mi Señor, sino todo lo contrario, mirar a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Te pedimos, Padre bendito de la gloria, que nos ayude a crecer en la fe cristiana. Padre bendito de la gloria, hemos venido aquí a tu casa de adoración para honrar y glorificar tu santo y tu poderoso nombre, mi Dios bendito. Padre celestial, también a todos los hermanos que tengan alguna necesidad física, alguna necesidad espiritual, alguna necesidad emocional, Padre celestial, y también alguna enfermedad, te pedimos que tu Santo Espíritu sea sobre ellos, mi Dios, y extiendas tu mano, extiendas tu misericordia a favor de todos los hermanos que están necesitados, Padre celestial. Te le pedimos por misericordia, mi Dios bendito. A ti, soberano Dios, todo honor, toda gloria, toda alabanza, magnificencia, sabiduría y acción de gracias. Amén. Las glorias son para nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.